Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión número 2 de esta, más bien a nuestra sesión número 1 de esta semana, pues ya número 2. En esta semana vamos a estar abordando la unidad número 2 que lleva por nombre Ecosistemas y Sustentabilidad. Te recuerdo mi nombre, soy tu asesora virtual Laura Magari Delgadillo Redondo. Bueno, te he estado acompañando en el transcurso de estas, pues ya, 2 semanas, estamos a mitad de la segunda y esperemos que, bueno, vayamos bien. Em, Tenemos nuestra orden del día. Vamos a comenzar con nuestra retroalimentación de la actividad integradora número 2, la actividad integradora número 1, qué necesitas para tu actividad 4 y recomendaciones generales. Antes de pasar a lo que son los contenidos, me gustaría, bueno, sí, ahorita te comparto la liga para contestar, pues, o ir viendo qué aprendizajes, tenemos, si es que ya revisamos el material de plataforma, cuál, cuáles sí han quedado claro y cuáles otros no. Pero bueno, vamos a comenzar con nuestra retroalimentación de la actividad integradora número 1, en la cual estuviste haciendo una experimentación. Habíamos comentado que, bueno, pocas de las actividades pues son de forma experimental y una de ellas pues es esta. Tenemos que, bueno, en esta actividad tuviste que estar midiendo el pH de diversas sustancias que tienes dentro de casa. Estas sustancias, bueno, son de uso cotidiano como la aspirina, el vinagre, el agua, el bicarbonato y el jabón. Tenemos que, bueno, recordarás que el pH es una escala de acidez, lo que nos está diciendo qué tanta concentración tiene de hidrógenos. Y esta escala va de 0 a 14. Es muy importante que, bueno, nosotros entendamos que este pH o este concepto, pues es importante porque se mide en diferentes productos. Productos como medicamento, maquillajes, alimentos, detergentes, y esto es para evitar pues que haya alguna modificación en este pH y pueda lastimar la piel o el cuerpo, pues obviamente para nosotros o para el cliente que va destinado. Es importante también, habíamos tocado el tema de la dieta alcalina. Es importante que tú estés consumiendo productos alcalinos, todo lo que sea verde, es importante que lo estés consumiendo para tener una sangre alcalinizada y así evitar diversas enfermedades. Eh, es también importante también que veamos que, bueno, muchas de las empresas es importante que ellos regulen el pH de las aguas que desalojan al drenaje común, esto para evitar contaminaciones o sobre todo que, bueno, empecemos a producir contaminantes y que empecemos con los temas de lluvia ácida, que nos lleva a nuestra retroalimentación de la actividad integradora número 2, perdón, en la cual nos dice que dentro de los contaminantes que van a estar emanando estos carros mediante la reacción de combustión, pues es dióxido de carbono, dióxido de azufre, monóxidos de azufre y de carbono. Bueno, estos al concentrarse en la atmósfera van a provocar que se hagan ácidos, ¿no? Que se acidifique nuestro medio ambiente, o en este caso el agua de las nubes se precipite en forma de lluvia ácida, en donde, bueno, sabemos que es ácida porque tiene un pH por debajo del 7. Recordemos que, bueno, nuestro pH neutro, nuestro pH de comparación es del agua y el agua es neutra. Al tener un agua que está debajo del 7, estamos contemplando que es una lluvia ácida. ¿Cómo nos damos cuenta que está cayendo lluvia ácida? Bueno, generalmente en las temporadas de calor es donde se está obteniendo pues mayor cantidad de estos daños. También es importante, bueno, que nosotros seamos observadores. Generalmente nuestras construcciones de nuestras casas se ven dañadas por esta lluvia ácida que generalmente pues hace como cacaricito el cemento, ¿no? Los monumentos también son parte de estos daños de la lluvia ácida y que, bueno, es parte de que todos estos daños que empieza a corroer la lluvia. Perdón, perdón. Entonces, bueno, en esta actividad estuviste dándote cuenta que hay factores que afectan la velocidad de reacción, como lo son la naturaleza de los reactivos, su estado físico, la temperatura, la concentración de los reactivos, la presión y los catalizadores. Los catalizadores es un tema importante que estuviste tú abordando dentro de tu infografía, que te estuviste percatando qué temas son importantes y por qué es importante que dentro del carro haya un catalizador. Como en tus infografías lo colocaste, bueno, los catalizadores están hechos a base de plomo. Es como si fuera una red de abeja, ¿no? Entonces, esos catalizadores
quién los revisa, quién se está percatando que sigan funcionando, pues todos estos procesos de verificación. En el Estado de México y en la zona conurbada están esos procesos de verificación que tienes que estar verificando al menos 2 veces al año tu automóvil para asegurar que no estás contaminando de más, ¿no? Entonces es importante que, bueno, sepamos y que si tenemos un auto en nuestro poder, pues también seamos conscientes, seamos eh, responsables al darle un mantenimiento y así evitar contaminar pues tanto a nuestro medio ambiente. Nos dimos cuenta que, bueno, también la química no solamente se está enfocando en tener este objetivo de transformar la materia, sino también está dándose a, a la apertura a poder crear o transformar ciertos productos para el cuidado de esto, ¿no? Como los aditivos. Los aditivos dentro de nuestro automóvil va a procurar que también no haya una incrustación de todas estas sales, de toda esta suciedad dentro de los engranes del carro y pueda tener una mayor eficiencia las reacciones químicas, ¿no? Sabemos que la gasolina cada vez está más cara y bueno, quisiéramos que nos diera mayor kilometraje por menor cantidad de gasolina gastada. Entonces, es importante que nosotros por eso demos un buen mantenimiento a nuestro automóvil, coloquemos estos aditivos. Ya por ahí yo te decía la sesión pasada que si pudiste ir a ver al centro comercial esta parte o esta zona de los aditivos, de los anticongelantes, te pudieras percatar de que hay aditivos de diferentes precios y que esto, bueno, va dependiendo de su calidad, pero todos tienen el objetivo que es cuidar tu motor, evitar las incrustaciones y sobre todo que, bueno, puedas tú cuidar ese automóvil y te digo, eficientar las reacciones químicas que suceden en este. Por ahí en el foro de Aprendiendo de la semana pasada te compartí un video acerca de que explicaban cómo es que era este proceso de combustión interna de los automóviles, ¿no? Entonces, aunque ya no haya oportunidad de participar, puedes ir a darte una vuelta para verificar los videos que se estuvieron compartiendo y que nos demos cuenta y hagamos conciencia de qué estamos haciendo. ¿Okay? Entonces, ahora sí, déjame, antes de pasar a los conceptos de esta sesión, me gustaría compartirte unas respuestas, ¿no? Te iba a compartir yo unas respuestas acerca de el formulario de los aprendizajes, déjenme buscarlo. Aquí está. Ok, entonces tenemos aquí parte de un cuestionario que yo te iba a proporcionar para que, bueno, viéramos qué tanto hemos avanzado en cuanto a los conceptos pues de esta semana, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta era ¿qué es un polímero? La segunda era ¿qué acción estás dispuesto a realizar para disminuir el impacto de los polímeros? Y la tercera es escribe ejemplos de polímeros en la vida cotidiana. Y bueno, algunas de las respuestas que tus compañeros daban, voy a leer solo algunas, en las que, bueno, nos dicen que es un polímero, nos dicen unos que es un plástico, nos dicen que es una micromolécula, nos dicen que son productos a nivel industrial, muchos de ellos son muy contaminantes, nos dicen que es un compuesto químico, sintético o natural formado por polimerización. Otros nos dicen que es un compuesto químico, ya sea natural o sintético. Otros dicen que es una sustancia natural, compuesta o sintética. Otros dicen que el polímero es una macromolécula formada por la unión de muchas moléculas más pequeñas llamadas monómeros y que se repiten en un patrón. Y otros dicen que un polímero tiene plasticidad, elasticidad y resistencia, usado en empresas y en vida cotidiana. Puede ser el polietileno que se utiliza en envases y bolsas. ¿Okay? Entonces, bueno, vemos que nuestros compañeros de otras generaciones efectivamente ya habían revisado su material y bueno, tienen una noción muy genérica de lo que es un polímero. Y yo les preguntaba también qué acción estás dispuesto a realizar para disminuir el impacto de los polímeros. Y algunos decían que hacer compras más inteligentes, donde se pueda reducir el consumo de plástico
y la reutilización de productos. Otros dicen que tratar de utilizar lo menos que se pueda artículos que son de unicel, no comprar botellas desechables, utilizar mi propia botella de agua para no estar comprando y llevar tope de los alimentos, evitar plásticos y llevar bolsas cuando compramos mercancía, el reciclaje, perdón, dejar de utilizar productos desechables, no utilizar plásticos. Para disminuir los polímeros, el impacto de los polímeros, optaría por reducir el uso de plásticos de un solo uso, reciclar y reutilizar productos plásticos siempre que sea posible y preferir alternativas biodegradables. Reciclar, clasificar el PET. Entonces son varias acciones que podemos hacer para disminuir nuestro uso de los polímeros. Y bueno, decíamos que aquí en la última pregunta, para detectar qué aprendizajes tenemos, es escribe los polímeros de la vida cotidiana. Y algunos ponían un calcetín, una camisa, llanta de bicicleta, bolsa de súper, zapatos, vasos, sillas de plástico, el PET, el nylon, tubos de PVC, el papel, las botellas, el almidón, bolsas de plástico, toppers, todo envases de plástico, botellas de plástico, bolsas de plástico, tapas de soda, ropa, PET, bolsas, etcétera, zapatos, ropa, televisión, peine, cepillo, llantas, bolsas y botellas, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente ya estuviste dedicándote y bueno, estuvieron ya viendo dónde es que podemos ver los polímeros. Entonces, ahora sí, tenemos que, bueno, dentro de los polímeros, ya como algunos de tus compañeros nos mencionaban ahí en el cuestionario, que efectivamente los polímeros son cadenas interminables o muy largas de elementos que, bueno, nos están ahí, pues pueden ser, pueden estar ordenados de diferente forma y que, bueno, van a ser cadenas muy largas, principalmente hechas de carbono e hidrógeno. Son cadenas que, bueno, van a tener una resistencia alta, van a tener ciertas propiedades que nos van a ayudar y nosotros vamos a estar manejando ello. Antes de seguirte explicando esta parte, me gustaría que viéramos, hoy vamos a ver, el día de hoy vamos a ver dos videitos en el cual, bueno, nos va a hablar acerca de lo que son los polímeros de forma más general. Entonces, déjame empezarte a compartir pantalla del video. Proviene del griego polimeris. La palabra polímero proviene del griego polimeris, constituido por dos términos: polis, que significa muchos, y mero, parte o unidad. Es decir, que polímero significa muchas partes o refiriéndose a algo compuesto por varias partes. Basándonos en esto, los polímeros están formados de cadenas moleculares y se forman al unir meros o unidades, logrando así obtener una gran molécula. Sé que es muy fácil pensar en que un polímero es un plástico, pero recordemos el primer video de esta serie, donde vimos que también hay polímeros como el ADN, que no son plásticos. Y como dijo un profesor en una clase que tuve, todos los plásticos son polímeros, pero no todos los polímeros son plásticos. Ahora, como todos los materiales, contará con distintas clasificaciones. Una de ellas es si un polímero es lineal o ramificado. Lineal es como se ve aquí. Las cadenas están de tal forma como si se tratara de un espagueti. Están juntos, pero no revueltos, como dice el dicho. Mientras tanto, el ramificado, de las cadenas más grandes, salen pequeñas como si fueran ramas de un árbol. Ahora vamos a pasar a esta clasificación, donde vamos a hablar precisamente de, como dice aquí, en función de su comportamiento mecánico y térmico. Esta es la clasificación más común y la que les van a preguntar en sus exámenes.
Y bueno, tenemos los termoplásticos, termoestables y elastómeros. Comenzaremos por los termoplásticos. Algunas características son estas: se derriten y se vuelven flexibles, están formados por cadenas largas, comportamiento dúctil y plástico. Pueden ser amorfos o cristalinos. Y lo más importante, y a diferencia del que viene más adelante, es que está en presencia de calor, se vuelve blando y se puede procesar de tal manera que se pueda reciclar. Y bueno, ejemplos de este son el PET, que como sabemos son las botellas de plástico que se reciclan, el PVC, policloruro de vinilo, se utiliza en las construcciones, en ductos de desagüe de los baños, el teflón, que se utiliza para que no se peguen los alimentos, ya que tiene un coeficiente de fricción muy pequeñito. Y por último, el PS o poliestireno. Este está en cubiertos, vasos y desechables en general. Ahora, del lado contrario encontraremos los termoestables. Están formados por redes tridimensionales, ya sea por cadenas largas, lineales o ramificadas. Estos se desintegran al estar en contacto con fuego. Un ejemplo claro de este es el unicel. Cuando está en contacto con fuego, luego parece como si un algodón de azúcar le colocas agua, ¿no? No sé si lo han visto, pero es lo mismo que sucede. También tenemos resinas epoxi, adhesivos epoxi, que se utilizan en carpintería o manualidades. Es un líquido transparente, conforme pasa el tiempo se vuelve duro. Y por último, las resinas fenólicas. Ahora sí, pasamos a los elastómeros, que prácticamente son mules. Tienen una deformación elástica muy grande. Tenemos el caucho, que es con el que están hechos los neumáticos, materia prima en telas, el poliuretano, que se utiliza como aislante en productos de refrigeración, en construcción, los acolchonados de los muebles y por último las siliconas, que como se ve aquí, tenemos un molde de silicona de esos capacillos que metemos al horno y ya no tenemos que estar comprando capacillos de papel. O también otro ejemplo, que aquí no lo puse en imagen, pueden ser los implantes para el cuerpo. Y bueno, eso es todo. Recuerda que tenemos más videos de ciencias de los materiales y estaremos subiendo más. Espero que te haya gustado y que te suscribas. Muchísimas gracias por ver. Bien, entonces ahorita vimos este video que efectivamente, déjame compartirte pantalla. Y bueno, que efectivamente nos decía que los polímeros pues pueden ser naturales o sintéticos. En los naturales, bueno, como su nombre lo dice, pues vienen de la naturaleza, ¿no? Nos los provee ella. Por ejemplo, otro ejemplo que no mencionaba el video es las telarañitas, las arañas cuando hacen su telaraña. Esa telarañita también es un polímero natural porque lo está haciendo un ser vivo, ¿no? Entonces es muy resistente. ¿Te has dado cuenta cuando las quieres quitar de las esquinas de a lo mejor de tu casa? Pues cuestan trabajo, ¿no? Entonces es un polímero que tiene resistencia y que efectivamente pues tiene esas cadenas tan largas que provoca que sean resistentes, lo que habíamos mencionado. Entonces tenemos aquí un ejemplo de cómo se obtiene el polietilentereftalato, el famoso PET. ¿Cómo es que se obtiene? Bueno, se hace una síntesis o una reacción química de el etilenglicol más el ácido tereftalático. Estos dos reaccionan, se recombinan y bueno, nos van a dar el monómero. Aquí está representado el monómero. El monómero es solo una parte del polímero, es la parte más representativa de este polímero y este monómero se va a estar repitiendo n cantidad de veces, ¿no? 10, 20, 30, n cantidad de veces. Todo depende del tamaño de mi polímero. Entonces va a estar unido. Hay dos formas de cómo obtener los polímeros, ya sea por polimerización de adición, perdón, o polimerización de condensación. Tenemos el ejemplo que acabamos de ver ahorita del etilenglicol con el ácido tereftalático, que son dos reactivos o dos reactantes totalmente distintos para formar uno nuevo. Este sería un ejemplo de polimerización por condensación.
La polimerización por condensación perdón, tiene la característica de que son dos compuestos totalmente diferentes para reaccionar y hacer uno nuevo. Entonces, bueno, ahí tenemos ese ejemplo. Otro ejemplo de polimerización por condensación sería nuestro ADN, ¿no? Se junta el ADN de nuestro progenitor con el ADN de nuestra progenitora, de mamá y papá. Se juntan, se recombinan y sale un ADN totalmente distinto, ¿no? Sí vas a tener ciertas características de ambos, sí, pero tu ADN es completamente distinto al de mamá y al de papá, ¿no? Entonces, esa es también una forma de obtener los polímeros por condensación. Son dos distintos y obtienen uno totalmente nuevo. A diferencia de las reacciones de polimerización por adición, son aquellos que ese reactivo va a reaccionar con uno igual a él, otro igual a él, otro y otro y otro, así hasta conseguir una cadena larga y se van pegando uno a otro. Obviamente cuando yo te digo que se obtiene, pues estamos hablando de que se va a meter calor, catalizadores, aditivos, agitar, modificar la presión. Las reacciones químicas en papel son muy sencillas, se ven muy sencillas, pero ya llevarlas a la realidad, créeme que son complejas. Hay reacciones de polimerización que hasta pueden tardar horas, días, ¿no? Entonces, simplemente la reacción de condensación de tu ADN, ¿cuánto tarda? ¿No? Se recombina, si bien es cierto que se recombina y en el momento en que empieza la gestación o que empieza la fecundación, hay una recombinación de ADN, pero para que se pueda desarrollar en todo tu cuerpo y empiece a tener ya un proceso y una representación como tal en tu cuerpo o ya sea en ese bebé, ese ADN tarda hasta pues los 9 meses, ¿no? De entre 7, de 5 a los 5 meses ya está perfectamente tu ADN codificado, porque inclusive ya hasta esa edad se puede ver si vas a ser de sexo masculino, de sexo hombre o de sexo mujer, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaríamos hablando de esa característica. Entonces, te digo, hay reacciones químicas muy tardadas, muy lentas, y todo depende de la naturaleza de esta, ¿no? Entonces, esas son las dos formas de obtenerse. Tenemos aquí un esquema de polimerización, que es la forma de cómo se va a obtener, pues, los reactivos. ¿Cómo es que se van, perdón, los polímeros? Es paso a paso cómo es que se está obteniendo. Y seguimos con el mismo ejemplo del PET. Yo te invito a que, bueno, puedas utilizar otro ejemplo distinto al que estamos abordando en la sesión para que puedas ampliar tus conocimientos y tus aprendizajes. Entonces, el PET ya no sería válido que lo ocuparas porque lo estamos abordando en la sesión y bueno, ya te estoy dando yo estas respuestas. Ok, entonces tenemos aquí que el polímero, el PET, se obtiene, como ya habíamos dicho, de una mezcla de ácido tereftalático con etilenglicol. Se van a combinar, va a haber calor, va a haber agitación y se van a empezar a separar, ¿no? Entonces, ya te diste cuenta que a lo mejor en la molécula que está aquí arriba, pues tiene un OH, ¿no? Un oxígeno y un hidrógeno. Y ya aquí abajo ya aparece un carbono y un hidrógeno. Entonces, se van reaccionando este alcohol, reacciona y bueno, ahí está, empiezan a tener otras formas y generalmente cuando estamos hablando de una polimerización por condensación, uno de los subproductos va a ser agua, ¿no? Entonces, van a estar recombinándose, va a estar saliendo agua aquí también nuevamente. Repito, el PET se obtiene por polimerización por condensación. Se va reaccionando, vuelve a reaccionar y te das cuenta que aquí la cadena se empieza a hacer más larga, ¿no? Entonces, así seguiría, enorme la cadena, pero bueno, por efectos del espacio y que vamos a hacerlo sintético, pues se corta y por eso nada más es el monómero, ¿no? Entonces, es importante que tú detectes cuál es el monómero de cada uno de los polímeros que tú vas a elegir y date cuenta que aquí inclusive nos aparece un signo de más 250 grados centígrados. Entonces significa que debemos de calentarlo a 250 grados. Perdón. Recuerda que nuestra estufa, el gas de etileno de la estufa, a veces alcanza máximo hasta 150 grados. Entonces, imagínate, entonces tenemos que ocupar otro tipo de combustible para alcanzar esa cantidad de calor y que se mantenga y poder seguir con esta reacción química, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que efectivamente los polímeros los podemos ver en diversos productos, diversas presentaciones dentro de nuestra vida cotidiana, pero bueno, con esta simplicidad que nos dan los polímeros, con esta facilidad de poderlos producir, pues viene un problema y es el impacto ambiental. Muchos de los polímeros, bueno, no nada más se usan una sola vez y se desechan.
Entonces, es importante que nosotros hagamos conciencia de qué impacto tienen los polímeros en nuestro medio ambiente. Para ello, déjame presentarte el siguiente video, que bueno, también nos va a hablar acerca de este impacto que tienen los polímeros en nuestro medio ambiente. Entonces, y bueno, vamos a abordar aquí ahorita el tema de los microplásticos. ¿Qué tan importantes son? ¿Qué tanto impacto tienen dentro de nuestra vida cotidiana? Bueno, los vamos a ver con este video. Espero que te guste y que, bueno, sobre todo podamos hacer la reflexión de qué podemos hacer para cambiar y seguir cuidando nuestro medio ambiente. Encuentran microplásticos en sangre. Las esponjas liberan millones de microplásticos. Microplásticos en leche materna. 5 fuentes de microplásticos en tu hogar. Estamos rodeados de microplásticos. Escuchamos de ellos por todos lados, pero ¿qué son los microplásticos y realmente son peligrosos? Este tema fue propuesto por nuestro mecenas Brian García y fue seleccionado por nuestros otros mecenas. Les estamos sumamente agradecidos por su apoyo para sostener el canal. Tú también puedes formar parte de la bonita comunidad de mentes curiosas dando clic en el botón unirse de este video o en patreon.com/curiosamente. Cada año se producen unos 450 millones de toneladas de plástico. Si lo comparamos con el peso del edificio más grande del mundo, corresponde a 1000 edificios como el Burj Khalifa, el más grande del mundo. Lo más preocupante es que la mayoría de los plásticos son de un solo uso. 350 millones de toneladas se tiran cada año. Esos son unos 777 Burj Khalifa. Es un disparate utilizar un material que dura para siempre para cosas que vamos a utilizar una sola vez, porque como sabrás, el plástico es muy contaminante. De hecho, si el plástico fuera un país, sería el 5º emisor más grande de gases de efecto invernadero. Generalmente, cuando pensamos en la contaminación que causan los plásticos, nos imaginamos botellas, bolsas y artículos apilados o flotando en los ríos y mares. Pero 92% de los plásticos en la superficie de los océanos son microplásticos. Los microplásticos son plásticos de menos de 5 milímetros, o sea, aproximadamente del tamaño de un grano de arroz, y se pueden generar de dos formas. Los microplásticos primarios son pequeñas perlitas de plástico que son producidas de esa forma y que se suelen agregar intencionalmente a exfoliantes, pasta de dientes, jabones, desodorantes, shampoos, maquillaje, así como a productos de limpieza y otros productos industriales, además de la brillantina o purpurina. Desde hace unos 50 años se empezaron a utilizar estas pequeñísimas perlas como sustituto de los ingredientes naturales como polvo de piedra pómez o almendra, y actualmente son causa de consternación. Por eso ya se han prohibido en algunos países. Puedes saber si tus productos contienen microplásticos si encuentras alguno de estos ingredientes en la etiqueta. Por otro lado, tenemos los microplásticos secundarios. Estos provienen de la degradación de botellas, textiles, llantas o cualquier otro objeto hecho de plástico. Porque el plástico no se degrada como lo hace el papel o la comida, sino que el sol, el calor y el desgaste van haciendo que el plástico se vaya rompiendo en pedacitos cada vez más pequeños. 70 a 80% de los microplásticos son microplásticos secundarios. Y aunque ya sabíamos de su existencia, recientemente estamos viendo sus efectos. Han llegado hasta lugares donde lo creíamos imposible, desde la cima de los Pirineos hasta las profundidades de la fosa de las Marianas, en el hielo de la Antártida y las nubes. Dentro de ballenas e isópodos abisales, invaden nuestros cuerpos de agua y nuestras casas. Nosotros mismos bebemos microplásticos en el agua que tomamos, los comemos en los alimentos y los respiramos, y se han alojado en nuestra sangre, pulmones y casi cualquier órgano y tejido.
Pero ¿deberíamos de preocuparnos tanto por los microplásticos? ¿Realmente son tan malos? ¿O será que tener plásticos en nuestro cuerpo realmente no nos afecta en nada? Aunque los estudios son recientes, nos dejan bastante en qué pensar. Por un lado, el plástico suele tener aditivos como BPA y ftalatos, los cuales afectan nuestro sistema endocrino. Pero además, otros plásticos pueden contaminarse por estar en contacto con pesticidas o retardantes del fuego. Cuando los plásticos como el polietileno se exponen al sol, adquieren una carga negativa y actúan como un imán, haciendo que se les peguen diferentes contaminantes. Los estudios han encontrado que los microplásticos promueven la inflamación y el estrés oxidativo. Un estudio publicado este año observó que las personas con arterias tapadas que contenían microplásticos tenían el doble de probabilidades de infarto, incluso de morir, que aquellas que tenían arterias tapadas, pero en las que no se había encontrado microplásticos. También se han asociado con la progresión del cáncer y metástasis. Estudios en ratones han encontrado que los microplásticos afectan la microbiota, deterioran la memoria y el aprendizaje, y en ratones macho disminuyen la testosterona y la calidad del esperma. Además, los nanoplásticos, que son aún más pequeños que los microplásticos, son tan minúsculos que son capaces de entrar al interior de las células. No sabemos aún todas las consecuencias, pero las cosas parecen serias. Bueno, ¿y por qué no simplemente se recolectan todos los plásticos del océano y de la tierra y se depositan en tiraderos? Si por lo menos los recolectáramos en lugares aptos, ya no deberían de afectarnos tanto, ¿verdad? Pues en 2014, la NOAA calculó que usando 67 barcos durante todo un año no se limpiaría ni siquiera el 1% de la gran mancha de basura en el Pacífico. Ya en otros videos hemos hablado de por qué el reciclaje tampoco es la mejor solución, pero no todo está perdido. Así como todos contribuimos en la producción de microplásticos, también somos parte de la solución. Las decisiones personales sí tienen un impacto. Así que rechaza, reduce, reusa, rediseña, repara, renueva, recupera, repiensa y recicla. Pero sobre todo, exige. La próxima vez que veas una botella de plástico, no solo pienses en la persona que la tiró ahí, piensa también en la compañía que vende esos productos y que nos da tan pocas opciones. Exijamos también a nuestros gobiernos la prohibición de plásticos inútiles y una gestión de residuos basada en la economía circular. Curiosamente, le mandamos un caluroso saludo a Alex Nájera, Asdrúbal Valladares, Carlos Rico, Daniel Guerrero, Daniel Stills, Edgar. Bien, entonces vimos ahorita en el video acerca del tema de los microplásticos, ¿no? Entonces vemos efectivamente que sí se están viendo ya los microplásticos, que ya los tenemos, la otra vez veía yo un estudio, un artículo, donde decía que ya prácticamente el 100% de las personas que vivimos en zonas conurbadas, pues ya tenemos microplásticos en la sangre, ¿no? Entonces vamos a ser cuidadosos. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Nuevamente, ¿no? Consume muchas cosas verdes, jugos verdes, para que pueda bajar la acidez de tu sangre y esos microplásticos se puedan desintegrar y bueno, puedas tener una mejor salud, ¿no? Entonces, nuestra alimentación también nos va a ayudar a mantenernos en buen estado y sobre todo, pues no enfermarnos. Bien, tenemos aquí en nuestra actividad integradora número 3, que lleva por nombre la química de los productos. ¿Qué vas a estar realizando? Bien, vas a realizar o elaborar una tabla en la cual vas a integrar la siguiente información. Vas a elegir 4 productos que utilices día a día, que estén alrededor en casa, que tú los veas, que sean visibles y que, bueno, estén hechos a base de polímero. Y nos dan ejemplos aquí: los plásticos de un solo uso, los textiles, los aparatos electrónicos y los envases. Tenemos que poner aquí en nuestra tablita. Me voy a ir a mi presentación nuevamente.
en donde, bueno, vamos a realizar una tablita. En donde nos dice polímeros, vamos a colocar el nombre del producto que yo escogí, que veo dentro de mi casa o que está dentro de mi vida cotidiana. Voy a poner su nombre. En la siguiente columna que dice tipos de polímeros, voy a poner su nombre químico, cómo es que se conoce ese polímero o de qué está hecho, de qué polímero está hecho el producto que yo estoy mencionando. Y después voy a poner tipo de reacción por polimerización. ¿Cómo es que se obtiene ese polímero del que estamos hablando? ¿No? Entonces, aquí tengo varios ejemplos. Tenemos el polietileno-terftalato, ¿no? Que se puede, como lo que ya había mencionado hace rato, el PET, que se encuentra en botellas de bebidas carbonatadas, agua mineral, bandejas, bolsas, ropa. Se encuentra en muchas cosas el PET, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, aquí nos dice el PEPE, ¿no? Que es el polipropileno. Una de las presentaciones son estas hojitas o estas bolsitas que nos dan en los embutidos, con los que aplastan también las pechugas del pollo. Yo creo que has visto esta película. Es un ejemplo del PEPE, ¿no? Donde se utiliza. También nos dice que se utiliza en algunas bolsas, bandejas, vasos, juguetes, botellas, tarros, tapas de botella. Y bueno, ¿por qué es que tienen códigos? Si tú eres observador, todos los plásticos, obviamente que sean legales, porque hay mucha industria de plásticos que no es legal, que no está revisado sus productos, pero los productos o plásticos que sí están de forma legal, que han sido analizados, que han sido revisados, van a contener un codiguito, ¿no? Del 1 al 6 y que este código va a ayudar a la gente que se dedica a reciclar, ¿no? Con la simple vista es complicado detectar qué tipo de polímero estamos hablando, pero si nosotros detectamos su código, ya que esté en un triangulito encerrado, bueno, eso nos va a ayudar a clasificar pues, los polímeros, ya sea que sean de PVC o que sean de PS, de poliestireno o que sea un PET, ¿no? Entonces, bueno, es importante ahí que nosotros logremos distinguir pues el triangulito que aparece en varios productos plásticos. Y aquí seguimos teniendo ejemplos, ¿no? De los polímeros naturales. El algodón es uno de ellos, la madera, que es la celulosa, los polisacáridos, que son todas las grasas, y otros ejemplos de polímeros artificiales, pues tenemos el vidrio, la porcelana y el nylon. Entonces, todos estos productos, todos estos ejemplos, pues son parte de los polímeros que hay, uno de los pocos polímeros, pocos ejemplos que hay en todo el mundo. Yo que te sugiero que elijas polímeros artificiales en los que, bueno, vas a encontrar información, vas a encontrar mayor cantidad de datos y te va a ser menos difícil investigarlos que los naturales. Pero aún así, tú eres libre de elegir con cuál quieres trabajar. Ya voy a plataforma. Bien, entonces una vez que ya llenamos la tablita, aquí como lo poníamos en la presentación, vas a seleccionar un producto de tu listado y vas a investiga y desarrolla lo siguiente. Si yo voy a seguir con el ejemplo del PET, el inciso C nos dice que hay que indicar cómo es que se obtiene. Entonces ya lo indicamos en nuestra tablita. Si yo quiero seguir trabajando con el PET, bueno, entonces dibujaría el monómero del PET, ahí el que te mostré dentro ahorita de la presentación. También es importante que, bueno, elijamos uno de ellos, que elijamos ese producto, alguno de ellos que voy a seguir investigando y voy a dibujar el monómero. Tiene que ser de mi puño y letra. Debo de dibujar ese monómero y lo voy a investigar, ¿no? Entonces es importante que recuerdes que si tú copias las moléculas tal cual de los buscadores, no estás cometiendo plagio, ¿no? No pasa nada porque los monómeros o bueno, los compuestos químicos son los mismos aquí, en China y en cualquier parte del mundo. Entonces no estarías cometiendo plagio si lo copias tal cual, ¿no? Pero sí es importante que sea con tu puño y letra. Entonces vas a dibujar ese monómero, solo de uno de los productos que tú elegiste para seguir tu investigación. Después también vas a dibujar el esquema de reacción de polimerización, el que te mostraba hace un momento, ¿no? Cómo es que se obtiene paso a paso
cómo es por qué pasos tiene que pasar para obtener pues ese polímero, ¿no? Entonces es importante que lo hagas, acuérdate, no es solo la reacción química y ya, sino que debes de colocar el esquema de polimerización de pues el polímero que sigues ahí investigando. Acuérdate que es importante que, bueno, todos tus dibujos que tú elabores pues tengan nombre y que, bueno, sean tus fotografías y evitar así pensar en plagios. Entonces, si deben de ser fotografías, las debes de insertar ahí en tu documento y las debes de dibujar con tu propia mano. Después nos dice que con base a la información que has obtenido, responda a las siguientes preguntas. Explica con tus propias palabras cuál es la diferencia entre una reacción de polimerización por adición y por condensación. Ya lo estuvimos platicando aquí, ya lo estuvimos ahí diciendo, y bueno, entonces es importante que tú reconozcas esa diferencia y que la notes ahí, que sea de 8 a 12 renglones. Después nos dice cuál es el impacto del medio ambiente que conllevan los productos industriales y el consumo de productos que seleccionaste. Escribe tu respuesta de 8 a 12 renglones. Entonces vas a investigar más qué impacto tienen los polímeros. Ahorita ya estuvimos nosotros estudiando un poquito, ya se mencionó también en el video y que bueno, que va con la mano de la siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias tiene sobre la salud humana la presencia de los microplásticos en el medio ambiente? Entonces es importante que tú menciones esa respuesta o escribas esa respuesta de 8 a 12 renglones y que efectivamente evidencies qué tanta impacto, qué tanta importancia están teniendo los microplásticos en nuestro medio ambiente y sobre todo en nuestra vida cotidiana. ¿Okay? Entonces, no olvides colocar esa información. Acuérdate que, bueno, es importante que elijas el tamaño de la letra adecuada, que ocupes una fuente que no supere los 12 puntos y el interlineado máximo de 1.5. Una vez que ya realizaste toda tu investigación, acuérdate que debe de existir una portada, una tabla con los productos, una información sobre el compuesto seleccionado, la respuesta a las preguntas número 3, ¿no? Todo lo que ya habíamos leído en la plataforma es lo que debe incluir tu documento. Y acuérdate de tus fotografías que deben de ser de las moléculas hechas por ti. Acuérdate que de pesar mucho tu video, me lo puedes enviar, súbelo a la nube y ya nada más me mandas el enlace y yo con mucho gusto lo califico. Bien, tenemos entonces la forma de evaluar. ¿Qué se evalúa en el proyecto? Tenemos que en la parte de lo cognitivo vamos a estar, para que tú puedas tener el nivel experto y puedas tener los 40 puntos, pues debes de responder correctamente a todos los elementos que te pide la plataforma. Tu tabla, indicar qué polímero, cómo es que se obtiene, los dibujos de estos esquemas de las reacciones de polimerización y los polímeros y que, bueno, sean hechos por ti mismo o misma. En lo actitudinal, que atiendas el 100% de las indicaciones y que, bueno, ya sabes que debes respetar el lugar específico para entregar tus actividades en tiempo y forma para que no te pese ahí en lo actitudinal. En lo comunicativo, que bueno, organices esa información de forma adecuada, cuida tus faltas de ortografía, acuérdate que es importante, siempre que inicies un enunciado, bueno, debe ser con mayúscula, cuida las faltas de ortografía, los errores de sintaxis y es importante que, bueno, no dejes ahí a eso o lo eches en saco roto, es importante que sí sigas esas indicaciones. Y bueno, finalmente el pensamiento crítico, que nos dice que para que puedan tener el nivel experto, es de que responden de forma correcta y argumentada, pues la pregunta número 3, ¿no? Entonces, retrocedes con tu esposa, ¿no? Tú reflexiónalo. Entonces, bueno, sería importante que ahí checaras y que el pensamiento crítico, perdón, me distraje, que en el pensamiento crítico se evidencia efectivamente que entendiste qué impacto tiene el medio ambiente con los microplásticos en el medio ambiente, ¿no? Entonces ahí se debe de evidenciar perfectamente que entendiste y que lo hiciste de forma adecuada. Y ya sabes que si detecta plagio, pues estaría penalizando. Acuérdate que deben de ser tus ideas, toda la información que obtengas de las redes, pues lo debes, de las redes del internet, perdón, lo debes de citar de forma adecuada, sí, también colocar las fuentes de información de donde lo estás obteniendo. Acuérdate apegarte al formato APA, que es el formato de Prepa en línea CEP, y que bueno, ahí nos dice y nos lleva muy de la mano el manual
de acerca de cómo lo debemos de hacer. De todos modos, cualquier duda, cualquier pregunta que tengas, me puedes mandarme un mensaje y yo con mucho gusto te respondo. Y bueno, finalmente las recomendaciones generales para esta semana es que no dejes hasta el fin de semana tus actividades. Es importante que las realices, es importante que des tu tiempo y te organices para entregarlas en tiempo y forma. Acuérdate que solamente se pueden otorgar extensiones mediante un justificante médico y que obviamente cuando pides la extensión es porque ya tienes la actividad para subirla, ¿no? Entonces, no no dejes al aire esa indicación, por favor. Revisa los materiales extra que te estoy compartiendo en el foro de novedades. En esta semana estamos en el foro de aprendiendo también. Estamos abordando estamos abordando los temas de la biodiversidad, de la biosfera, y por ahí también te subí una imagen de todas las especies que están en peligro de extinción en nuestro país, ¿no? Entonces, no dejemos de verdad este módulo que se quede nada más como un módulo más. De verdad es la invitación a que no, a que hagamos una conciencia, a que hagamos una reflexión y sepamos qué estamos haciendo por el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, ahí visita ese foro para que puedas ahí ver más información. No dejes de participar en él. Acuérdate que aunque se dé la conclusión o ya haya llegado el viernes, todavía el fin de semana, tú puedes seguir participando e interactuando y dándonos tu opinión acerca de estos temas. Realiza de forma autónoma tus actividades. Acuérdate que es importante, no caigas en plagio. Eres tú quien va a sustentar esos aprendizajes, eres tú quien va a demostrar que efectivamente los desarrolló y yo confío en que sí lo vas a poder hacer. Incluye tus fuentes de información para evitar pensar en plagios. Acuérdate que no solamente es copiar y pegar el enlace de la página de internet en la que te basaste, sino que debes de colocar el autor, es por apellido, su nombre, punto, el título de lo que tú estás consultando, etcétera, ¿no? Tú ya sabes cómo debe de ir. No olvides respetar también las sangrías. Acuérdate que es importante ese espacio que se da dentro de esa redacción de fuentes. Ya sabes que te vuelvo a repetir, en tu manual que se encuentra en la plataforma de manual de citas y referencias de prepa en línea, ahí está todo, hay muchos ejemplos que te abordan y te lleva de la mano. No tengas miedo de consultarlo, créemelo que te va a ayudar bastante. Em, Visita el foro de Aprendiendo, como te comentaba, y te voy a seguir compartiendo información. Por ahí cada semana, acuérdate que te estoy compartiendo 2 materiales extra para que puedas apoyarte para desarrollar tus actividades. De ser necesario más material, yo tengo libros electrónicos de los polímeros. No te los comparto para no saturarte, pero si tú quisieras más información, házmelo saber, mándame un mensaje vía mensajero y yo con mucho gusto te comparto los enlaces en donde puedes visitar pues estos libros y puedes leer e investigar más, ¿no? Entonces, no decaigas, sé que a veces es complicado todas las actividades que tenemos que realizar, pero yo sé que lo vas a lograr. Y finalmente, bueno, disfruta tus actividades. Cada una de ellas trae un aprendizaje, cada una de ellas tiene un motivo de ser, de estar dentro de aquí de la plataforma y sobre todo que, bueno, puedas hacer conciencia, ¿no? Cada uno de los módulos que vas transcurriendo tienen un objetivo. Acuérdate que nuestro objetivo de todo el bachillerato, de todos los bachilleratos y de la educación en general es hacer personas conscientes, hacer personas críticas que puedan insertarse a una sociedad y que sean ciudadanos pues que contribuyan de forma positiva a nuestra sociedad, ¿no? Hemos visto muchos cambios negativos, hemos visto muchas cosas negativas que rodean nuestra sociedad. Entonces, te pido que no caigamos en ello y que seas tú de esas personas que proponen, de esas personas que dejan de quejarse desde la comodidad de un asiento y que podamos hacer el cambio. El cambio no está allá afuera, el cambio está en uno mismo, que podamos hacer diferentes actividades, que podamos presentarnos ante la vida de diferente forma. Entonces te invito a que seas uno de ellos y que te digo, traigamos propuestas y no quejas, ¿no? Entonces disfruta esas actividades y que podamos sobre todo, te digo, hacer conciencia con nuestro medio ambiente, con nuestro ecosistema, qué tanto daño le estamos haciendo y que todavía podemos, a lo mejor ya no revertir todo ese daño, pero sí frenarlo, sí cambiarlo y podernos dar otra oportunidad a nuestro planeta que es tan hermoso, tan perfecto y tan bello.
¿no? Entonces, si ya no hay dudas, bueno, no hay ahorita conectados. Recuerda que estas sesiones se quedan grabadas para que tú las puedas estar visualizando el tiempo que tú sea necesario y no haya ningún problema, ¿ok? Entonces, que tengas una excelente tarde. Nos vemos el viernes de igual forma a las 5 de la tarde. Que tengas un excelente día. Cualquier duda, cualquier comentario, ya sabes que estoy vía mensajero y estoy al tanto de ti. Que tengas un excelente día. Nos vemos el viernes y hasta pronto.